Buenas, en el día de hoy les vamos a presentar los defectos del tubo neural. Mi grupo está conformado por Angie Catherine Robles, Mateo Saldaña Martín y mi persona María Teresa Sáquer Figueroa. Lo primero que vamos a hacer es a definir la malformación. Uno de los primeros pasos del desarrollo del cerebro es la formación del tubo neural. Tenemos que el tubo neural va a dar lugar al sistema ventricular, al cerebro y a la médula espinal. Un fallo parcial o la alteración del cierre del tubo neural puede provocar varias malformaciones como las que se encuentran en la diapositiva, cada una de las cuales se caracteriza por anomalías que afectan tanto al tejido neural, las meninges, el hueso y también a los tejidos blandos suprayacentes. Tenemos que los defectos del tubo neural son considerados el tipo más frecuente de malformación a nivel del sistema nervioso central. Tenemos que se dan entre la tercera y la cuarta semana de desarrollo. También tenemos que una deficiencia de folato durante el primer trimestre aumenta de forma inmediata el riesgo de padecer estos defectos. Sin embargo, se pueden prevenir mediante la administración del ácido fólico a las mujeres en edad fértil. Reduce la incidencia de los defectos del tubo neural hasta un 70%. También tenemos una evidencia científica que sugiere que el trastorno primario, es decir, el uso de medicamentos o los fármacos teratogénicos, puede afectar de una u otra manera la diferenciación celular, la adhesión celular, pero sobre todo el mecanismo de cierre del tubo neural, por lo cual los pliegues neurales no se pueden fusionar correctamente y no se puede formar el tubo neural. Tenemos que entre los defectos del tubo neural se encuentran la microcefalia, la espina bífida, que puede ser con o sin mielomeningocele, la hidroencefalia y o los prosencefalia. Tenemos que muchos de estos lactantes mueren durante el parto y el resto en la primera semana de vida extrauterina. A menudo tenemos que los niños con defectos abiertos del tubo neural sí sobreviven, especialmente cuando es posible cubrir la lesión con piel mediante una cirugía. Tenemos que los defectos del tubo neural pueden provocar paraplegia y también incontinencia urinaria y fecal. Tenemos que los defectos más frecuentes afectan al extremo posterior del tubo neural, a partir del cual se va a formar la médula espinal. En la diapositiva estamos viendo los casos más frecuentes por defectos del tubo neural. En la primera imagen podemos observar un feto de aproximadamente 20 semanas, con defectos severos del tubo neural, que incluyen la cránea, la regresión cerebral, que sería la menoencefalia, la inencefalia, que sería el aumento del tamaño del agujero mar. Donde está la flecha observamos una zona de depresión sobre el sacro. En la segunda imagen observamos un lactante con mielomeningocele, con una estructura a modo de quiste. Es visible porque está inmediatamente por encima de las nalgas y se encuentra las meninges y el parénquima de la médula espinal. En la tercera imagen podemos observar una niña con un penacho de pelo en la región lumbosacra, que es el indicativo de la zona de la espina bífida oculta. En la parte superior estamos observando dos lactantes con la malformación de espina bífida quística. En esta primera imagen observamos la espina bífida con mielomeningocele en la región lumbar y en esta segunda imagen observamos la espina bífida con mielosquisis en la región lumbar. Tenemos que esas afectaciones nerviosas han ocasionado alteraciones en los miembros inferiores del lactante. A continuación les voy a explicar el desarrollo embrionario normal del tubo neural. Tenemos que los procesos implicados en la formación de la placa neural y de los pliegues neurales, así como en el proceso de cierre de los pliegues neurales para poder formar el tubo neural, se denomina neurulación. Tenemos que esa neurulación se va a completar hacia el final de la cuarta semana, cuando se cierra el neuroporo caudal.
En la primera imagen estamos observando un embrión de aproximadamente 23 días en posición dorsal. Observamos los dos neuroporos, el neuroporo rostral y el neuroporo caudal. En la línea media observamos el tubo neural. A cada lado observamos pares de somita y en la parte superior el surco neural. Esta imagen nos muestra la fusión de los pliegues neurales para formar el tubo neural. En la segunda imagen estamos observando un embrión de aproximadamente 24 días en posición lateral. Observamos la prominencia del prosencéfalo, los somitas, el neuroporo caudal y en la parte superior el cierre del primer neuroporo, que sería el neuroporo rostral. En la imagen del centro estamos observando un embrión aproximadamente de 21 días. Se observa el celoma intraembrionario con 3 pares de somitas. Tenemos que el proceso de neurulación consta de una serie de pasos. El primer paso es la formación de la placa neural. El segundo sería el pliegue neural. El tercero sería los pliegues neurales en aposición. Y el cuarto sería el tubo neural completo. También podemos observar la cresta neural antes y después de su salida del epitelio neural. Entonces tenemos que la primera de las 4 fases implicadas en la formación del tubo neural es la transformación de el ectodermo embrionario a una placa neural gruesa. Tenemos que, a medida de que se desarrolla la notocorda, va a inducir al engrosamiento del ectodermo embrionario. El ectodermo embrionario hace parte del disco embrionario trilaminar junto con el mesodermo y el endodermo. Tenemos que el ectodermo va a formar una placa neural alargada, pero que va a estar constituida por células epiteliales engrosadas. Tenemos que el neuroectodermo de la placa neural es el que va a originar el sistema nervioso central, es decir, el encéfalo y la médula espinal. Tenemos que en un primer momento la placa neural va a tener la misma longitud de la notocorda subyacente, pero que conforme aumenta la longitud de la notocorda, la placa neural va a empezar a ensancharse como se nota en la imagen y finalmente se va a extender desde una dirección craneal hasta poder alcanzar la membrana orofaríngea. Al final notamos que la placa neural va a llegar más allá de la notocorda. Entonces tenemos que la placa neural va a estar constituida por una zona de pliegue neural, el surco neural y la cresta neural. En la segunda fase podemos notar que la placa neural empieza a hacerse más alargada, pero a su vez más estrecha. La imagen la vemos aproximadamente hacia el día 18. Entonces nos muestra que la placa neural empieza a hacer una invaginación en todo su eje central y va a formar el surco neural a cada lado de los pliegues neurales. Tenemos que los pliegues neurales van a ser evidentes en el extremo craneal del embrión y van a representar los primeros signos del desarrollo del encéfalo. En la tercera fase notamos el proceso de neurulación, es decir, el plegamiento lateral de la placa neural. Tenemos que la imagen se ve hacia el final de la tercera semana. Los pliegues comienzan a desplazarse de manera conjunta y a fusionarse, lo que va a convertir la placa neural finalmente en el tubo neural. El tubo neural va a ser el primordio de esas vesículas cerebrales y de la médula espinal. Poco tiempo después vamos notando de que el tubo neural se empieza a separar del ectodermo de superficie que se encuentra en la parte superior, a medida de que los pliegues van estableciendo contacto entre sí. Por último, tenemos la cuarta fase en la formación del tubo neural, que va a consistir en la posición de las dos superficies apicales más laterales de los pliegues neurales. Esta fase se va a caracterizar por la separación del segmento completado del tubo neural de la lámina ectodérmica suprayacente, que es la que se encuentra en la parte superior de la imagen.
También tenemos que las células de la cresta neural van a empezar a separarse del tubo neural. Finalmente tenemos que los puntos claves de la formación del tubo neural son los siguientes. El primero, tenemos que el cierre del tubo neural comienza en el embrión casi hacia la mitad de la longitud cefalocaudal del sistema nervioso, entre 21 o 22 días. El segundo, tenemos que los extremos cefálico y caudal del tubo neural que se van a cerrar se denominan neuroporo craneal y neuroporo caudal. El tercero, tenemos que en ocasiones, cuando no se cierran y permanecen abiertos uno o ambos neuroporos, van a dar lugar a malformaciones congénitas graves. Y la cuarta, tenemos que la formación del tubo neural es un proceso celular muy complejo y multifactorial, ya que en él van a estar implicadas una secuencia de mecanismos moleculares y también factores extrínsecos. A continuación les voy a presentar la fisiopatología que lleva a la aparición de la malformación. En la imagen estamos observando el neuroporo rostral, el neuroporo caudal, en la línea media el tubo neural y a cada lado de él paredes somitas. También observamos la zona del pliegue neural. Tenemos que la falla en el cierre de cualquier neuroporo, ya sea el rostral o el caudal, va a formar un defecto en el embrión. Por un lado tenemos el cierre defectuoso del neuroporo rostral durante la cuarta semana. Tenemos que va a generar la malformación de la meroencefalia, que se caracteriza por la ausencia parcial del encéfalo. Tenemos que este cierre defectuoso va a presentar el desarrollo incompleto del encéfalo con degeneración. También que el prosencéfalo primitivo va a ser anormal y por ende la bóveda craneal no va a tener un desarrollo completo. A nivel facial podemos notar en la cara alteraciones que pueden ir o no acompañadas de alteraciones en el pabellón auricular. Tenemos que generalmente estos niños son ciegos, sordos, inconscientes e insensibles al dolor. Por otro lado tenemos el cierre defectuoso del neuroporo caudal. Tenemos que el déficit neural caudal a la lesión puede generar la mielosquisis como lo observamos en la primera imagen, que puede ir acompañado o no del pie equinovaro, que lo observamos en la parte inferior de la imagen. También tenemos que puede originar la malformación de la mielomeningocele, que puede ir acompañado o no de la hidrocefalia. La hidrocefalia se caracteriza por el líquido adicional que aumenta la presión en el cerebro y puede causar daños cerebrales. Tenemos que en la imagen se está apreciando un aumento de tamaño en la cabeza del recién nacido. Tenemos que la mielomeningocele se debe al cierre defectuoso del neuroporo caudal, pero que también puede ser originado por varios fármacos, como el ácido valproico. Tenemos que este es un antiepiléptico que causa alguna forma de defectos del tubo neural, entre un 1 y 2% de las mujeres que lo consumen durante las fases iniciales del embarazo, pero generalmente durante la cuarta semana, que es la etapa en la que tiene lugar la fusión de esos pliegues neurales. Tenemos que cuando el arco vertebral no se fusiona, va a causar la espina bífida oculta. En esta imagen estamos notando que en la superficie de la piel van a empezar a salir penachos de pelo. También observamos la meninge de la dura madre, que es la capa más externa del encéfalo. Observamos el espacio subaracnoideo. Tenemos también que el arco vertebral no va a presentar un desarrollo adecuado y completo. Observamos la médula espinal y la vértebra. Tenemos que según estudios epidemiológicos, también se han demostrado que las concentraciones maternas bajas en la vitamina B12 pueden incrementar significativamente el riesgo de padecer estos defectos del tubo neural. Los factores de riesgo son esas circunstancias o incluso situaciones donde se aumentan las probabilidades de contraer una enfermedad o cualquier otro problema de salud.
En este caso, según la Acta Pediátrica de México, se dice que el 95% de los casos de defectos del tubo neural no son causados por antecedentes familiares, sino por factores ambientales. Bueno, entonces principalmente entre estos factores de riesgo encontramos el nivel socioeconómico bajo. Es decir, que se implica un riesgo mayor de padecer estas enfermedades. La multiparidad. ¿Qué quiere decir multiparidad? Que implica tener varios partos, en este caso más de 5. Y embriopatías por teratógenos, que principalmente se provocan alteraciones en el embrión, como lo es el ácido valproico. Este fármaco es utilizado para tratar convulsiones o trastornos bipolares y se tiene mayor probabilidad de tener un bebé con malformaciones congénitas. Bueno, ahora en factores genéticos. Los factores genéticos vemos implicados las alteraciones cromosómicas. En las alteraciones cromosómicas se dice que pueden haber alteraciones cromosómicas como las trisomías 13 y 18 que involucran el cromosoma 21 o incluso por transmisión hereditaria. Los factores ambientales. Los factores ambientales, principalmente uno de ellos es la deficiencia del ácido fólico. El ácido fólico ayuda a la prevención de defectos del tubo neural y pues su deficiencia traduce a la incidencia mayor de estos defectos congénitos. La diabetes. Entre otros factores ambientales tenemos la obesidad materna. Entonces, principalmente se dice que se tiene un incremento mayor de padecer estos defectos del tubo neural en sus hijos. Y más si la obesidad materna se asocia a la diabetes gestional. Entonces, también tenemos entre estos factores ambientales el alcoholismo y el tabaquismo y el aumento de la temperatura corporal por encima de los 40 grados centígrados, que es conocido como la hipertermia. Entre los datos epidemiológicos, pues cabe destacar que los defectos del tubo neural, pues hoy en día tienen una incidencia muy variable en todo el mundo, pues dependen de la raza, de la región geográfica, de la posibilidad de interrupción del embarazo y de la aplicación de programas de fortificación de alimentos con ácidos fólicos. Principalmente nosotros hicimos una búsqueda de estos tipos de defectos de tubo neural en Colombia, entre otros países. Y en Colombia, pues los casos en Cali y en Bogotá. Entonces, los tipos de anencefalia en Cali, pues son 8 casos, una prevalencia por 10.000 nacimientos de 11,1, de espina bífida 9 casos, prevalencia por 10.000 nacimientos de 12,5, y encefalocele 3 casos, prevalencia por 10.000 nacimientos de 4,2. En Bogotá, la anencefalia, encontramos que 2 casos, la prevalencia por 10.000 nacimientos fue de 1,3, espina bífida 9 casos, la prevalencia por 10.000 nacimientos de 12,5, y encefalocele 1 caso, prevalencia por 10.000 nacimientos de 0,7, perdón. Entonces, esencialmente, según la Acta Pediátrica de México, a nivel mundial, los nacimientos anuales registrados de defectos del tubo neural son de 400 casos de anencefalia y 300 casos de espina bífida. También hicimos como otras búsquedas. En los Estados Unidos las tasas de defectos de tubo neural se encuentran entre 4 y 10 casos por 10.000 nacimientos vivos. Esto quiere decir que 400 anencefalias y 2.500 de espina bífida.
Eh, Se dice también que en Reino Unido, en China, en Hungría y México se han notificado cifras superiores a las anteriores. Y pues teniendo en cuenta esto, en México existen 2.000 casos de anencefalia y 751 de espina bífida. En conclusión, pues principalmente se dice que el 3 y el 5% se encuentra el peligro de aparición según los factores de riesgo que anteriormente les di a conocer, y pues también se dice que afecta principalmente a mujeres y a personas blancas, dado que en Estados Unidos las tasas de efectos del tubo neural pues son más bajas en razas negras. Mateo Saldaña y les voy a hablar sobre los tipos del defecto del tubo neural. En la espina bífida se clasifican dos, abiertos y cerrados. En los abiertos hay dos tipos. El meningocele es un quiste en la apertura de la columna vertebral, en la parte inferior. Contiene membranas protectoras para la médula espinal y el líquido cefalorraquídeo. Normalmente no hay afectación en los nervios y es por eso que la discapacidad que genera puede ser leve. En el mielomeningocele es un poco más grave, ya que en la bolsa está conformada el tejido nervioso medular. Esta bolsa contiene líquido cefalorraquídeo, nervios y placa neural, lo que ocasiona parálisis de los músculos, pérdida del sentido del tacto en los miembros inferiores. En la espina bífida cerrada se produce al final del primer trimestre de embarazo y se presenta como bultos en la zona lumbar, en el que a veces hay algún mechón de pelo. Provoca una lesión mínima neurológica en las piernas, pero la afectación en la vejiga puede ser un poco más grave. Se recomienda a las mujeres que consuman ácido fólico durante el embarazo, ya que esto previene el 70% de los casos en el que nacen con espina bífida. Otros tipos también es el cefalocele. Este es un quiste que se da en la parte cefálica de los menores. Hay 4 tipos: el frontal, nasoetmoidal, parietal y occipital. El más común es el occipital, aunque produce leves lesiones en el cerebro, puede causar también problemas visuales, aunque estos no presentan problemas tan graves en la inteligencia normal. El más complicado es el encefalocele parietal, ya que en este pueden haber vinculados otras malformaciones y trastornos neurológicos, y puede que la discapacidad mental sea aún mayor. En el frontal y nasoetmoidal se puede dar complicaciones visuales y respiratorias, aunque los daños nerviosos no son muchos. La anencefalia. La anencefalia sus características son la ausencia del cráneo, ausencia de partes del cerebro, anomalías en los rasgos faciales, retraso grave en el desarrollo. Esto se da ya que se presenta en el tubo neural cuando no se cierra completamente. Aunque todos los defectos neurales no se conocen la causa exacta, se puede decir que puede ser por la baja ingesta de ácido fólico o toxinas ambientales. La hemiancefalia es de los casos más raros, ya que se han reportado aproximadamente 200 registros clínicos sobre esta rara defecto del tubo neural. Esto da que se une el cerebro con la columna o médula espinal, haciendo una formación de la unión de estos, causado porque no se cierra el neuroporo rostral y la placa comisural. Entonces
no se cierran y se separan bien. Natal se utiliza la ecografía. Con la ecografía se puede demostrar si hay malformaciones congénitas en el tubo neural y diferentes. Se determina si se ha muerto el feto, si hay más de uno, y también confirma el tiempo de gestación. La amniocentesis es la muestra de líquido amniótico. Esta es una de las técnicas más invasivas, pero nos da resultados benéficos a la hora de diagnosticar si hay problemas en el tubo neural. Entonces, los niveles de alfa-fetoproteína indica que si es muy elevado, hay posibilidades de que el bebé tenga defecto del tubo neural o malformaciones congénitas en la pared abdominal. Muchas de las complicaciones que puede tener este examen puede ser el aborto espontáneo, el crecimiento retardado del feto o la muerte. En el tratamiento general de estas enfermedades congénitas principalmente nos basamos en dos tipos de defectos del tubo neural, que son mielomeningocele y espina bífida. En el tratamiento médico de espina bífida principalmente es colocar al bebé en incubadora, hacer una curación previa de la lesión, que implica el cambio de gasa y apósito. Principalmente el cambio de apósito es para cubrir heridas y esto se debe hacer 2 veces por día. Tener una vigilancia previa de signos vitales y un manejo adecuado de líquidos y electrolitos. Por otro lado, el tratamiento quirúrgico de espina bífida, entonces principalmente se basa en realizar el cierre del defecto dentro de 48 a 72 horas posteriores al nacimiento. El abordaje quirúrgico ideal es por medio de la microcirugía. Al realizar estos tratamientos quirúrgicos tempranos, la mortalidad inicial es del 1% y de supervivencia dentro de el 80 y el 95% en sus primeros años de vida, y el 75% de los que sobreviven presentan secuelas neurológicas. Entonces, nuestro segundo tipo de defecto de tubo neural es mielomeningocele, y en este caso se debe realizar la reparación quirúrgica dentro de 24 a 36 horas posteriores al nacimiento. Entonces, después de que se realiza esto, el tratamiento médico, si este defecto contiene gran cantidad de líquido, se coloca un sistema de derivación ventrículo-peritoneal que permite la disminución del tamaño del defecto. Y pues en este caso se evita complicaciones como fístula y apertura de la herida en el posoperatorio. El tratamiento quirúrgico principalmente prenatal, entonces es una reparación intrauterina entre las semanas 19 y 25 de desarrollo, y se hace principalmente la histerectomía, que es una incisión quirúrgica del útero en donde se expone el dorso fetal y la lesión, que se repara de igual forma que en el periodo neonatal. Entonces, normalmente cuando el defecto es grande y no se permite el cierre primario, en este periodo prenatal se cubre con un implante dérmico acelular obtenido a partir de la piel, donado y procesado, ya que esta piel pues tiene colágeno y lo que forma y crea una capa que se integra a la piel normal del paciente. Gracias.